Última hora en Noticias Caracol. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Gustavo Francisco Petro Urrego, el primer presidente de izquierda extrema elegido en Colombia, integrante del renovado castrochavismo de la región, enfrenta hoy la peor crisis desde que asumió el mando del país cafetero hace poco menos de un año. Polígrafos, despecho, falsos abogados y dinero del narcotráfico son los ingredientes de esta trama que podría costarle el cargo a uno de los defensores acérrimos del golpista Pedro Castillo. Todo como en una novela de García Márquez. Costeño vota costeño, por eso el Caribe vota Petro presidente. Dichos dineros, con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial, donde resultó electo Gustavo Petro Urrego. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Esta situación es muy peligrosa, está comprometido el gobierno nacional. Sin duda alguna que esto es un proceso que va a marcar un hito, puede ocasionar terremotos políticos. El macondo político colombiano está agitado. Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de Colombia, admitió ante las autoridades fiscales que la campaña que llevó a su padre a la victoria en mayo del 2022 fue financiada con dinero sucio del narcotráfico y la guerrilla. Cría cuervos y te sacarán las pruebas en la fiscalía. Mi nombre es Nicolás Fernando Petro Burgos. Se le preguntan al señor Nicolás Petro que si está en disponibilidad de hablar, de qué va a hablar. El fiscal le pregunta y él dice, voy a hablar de la campaña presidencial y de su financiamiento. Pero todo esto fue producto de un ambiente real de armonía, colaboración, de ayuda y de buscar la verdad. Nicolás, el hijo que nunca crió Gustavo Petro, reveló que a la campaña electoral de su padre ingresaron casi 400 millones de pesos colombianos, más de $100.000 que el narcotraficante sentenciado en los Estados Unidos, Samuel Santander López Sierra, le entregó el año pasado. El guerrillero Alonso, el Turco Isaca, también aportó otro monto importante para sostener a todo galope la campaña de Petro. Ante tal escándalo, Gustavo Petro trató de poner paños fríos. Pierdan cuidado, el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán seguro como todo ser humano, andarán caminos diferentes, quizás a los míos, pero del Padre eso nunca lo esperarán, ni ha sucedido, ni sucederá. Y yo sí sentí que él me dejó solo, que me dejaron solo, y más ayer que me mostraron pues unas declaraciones y él hizo una frase diciendo que no me arrodillara ante el verdugo, y pues la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa. Y como ha pasado en algunos escándalos, en lo más alto del poder, fue un lío de faldas lo que ha develado cómo se financió la campaña del camarada Gustavo Petro. Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Tras una infidelidad, la ex esposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, lo acusó ante la fiscalía de recibir dinero del narcotráfico para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia, donde hace una semana fue detenido.
Nicolás Petro se involucró con la mejor amiga de Daisuris y la embarazó. El despecho de Vázquez la llevó a la revista Semana y después hasta la fiscalía para revelar el secreto mejor guardado de su exmarido. Lo acusó de haberse quedado con una parte del dinero sucio que recibió para la campaña de su padre. Dio detalles de las casas y los autos de lujos que se habían comprado por casi $500,000 en Barranquilla. Usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, y señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, ocultaron, encubrieron, dieron apariencia de legalidad a gruesas sumas de dinero desde el 12 de mayo del 2021 hasta la fecha. Señor Nicolás, que así fue decretado por el honorable señor juez, que avaló los 24.900.000 pesos que guardaban relación con el delito investigado. Realmente ni en esta ni en ninguna campaña ha habido filtros. Y de todos los presidentes se ha hablado del mismo tema. Todos han desbordado los topes de financiamiento de las campañas. Y obviamente que en mi país circula mucho dinero en efectivo. Y obvio que muchos personajes tratan de penetrar las campañas políticas para obtener luego beneficios, contratos, puestos, etcétera. Y esa costumbre en mi país es realmente generalizada. De verdad, yo estoy decepcionada. ¿Y tu mamá qué dice, Dai? No, mi papá es decepcionado, Kiki. ¿Y no lo han llamado? No, él no quiere hablar con nadie, él no le da la cara a nadie. ¿Y cuándo le pidieron la plata? Eso fue hace como 10 días, por ahí no tiene más. Pero tu papá que tampoco esté dando plata así, Kiki, porque o sea... Obvio, pero como él tiene unas visiones y unas metas y unas vainas y los ilusionan, Dai, y tú sabes que mal que viene de una vaina de estar preso, quiere tranquilidad, lo que sea, y le prometen el hijo del presidente. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, Kiki, obvio, sí. Esta no, hija, y acá, mejor dicho, estoy tranquilo, relajado, lo que sea lo busco, y él pues le prestan nada más contar a su voz, porque él tiene mucha palabra. Sí. Un hombre que se mamó 20 años para no hablar, Dai. ¿Qué más le demuestra el mundo? Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, en Córdoba, Colombia, y en su juventud militó en el movimiento guerrillero 19 de abril, el llamado M-19. El propio Petro reconoce que recibió entrenamiento militar y empuñó un fusil, aunque asegura que nunca tomó parte activa en acciones armadas, versión que sus críticos no creen. ¿Qué es lo que usted tiene para decirle al país? Nosotros queremos denunciar la desaparición de varios de nuestros compañeros de Dirección Nacional. Exactamente los compañeros Jaime Bermeo Cruz, comandante de milicias de la región del centro, que es miembro de la Comisión de Diálogo Nacional en el distrito. El compañero Fernando Erazo, comandante de la Operación Karim, de su esposa Berta Erazo, desaparecidos el domingo de la semana pasada. Su alias en el M-19 fue Aureliano, en homenaje al coronel Aureliano Buendía, personaje de algunas novelas de Gabriel García Márquez, como 100 años de soledad, a quien asegura admiraba por ser el coronel de las 1000 batallas perdidas. El M-19 cometió en Colombia sonados delitos, secuestros, atentados y asesinatos, entre ellos el robo de 5.000 armas en un cuartel militar, el secuestro de diplomáticos en la Embajada de la República Dominicana y, claro, la famosa toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, que terminó con más de 100 muertos y decenas de desaparecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Ese día se perdieron los documentos incriminatorios de guerrilleros y de otros delincuentes, como el capo del cártel de Medellín, el narcotraficante Pablo Escobar.
esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres, en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. La toma del Palacio tiene un móvil político, pueden hacer todas las críticas que se quieran a esa operación político-militar, pero no tapamos por ni menos entonces dinero, y menos ni siquiera la financió. Yo sí, no. O sea, hay pruebas de que financió, la ayuda financiera. Hay ninguna prueba que no sean versiones a posteriores de algunos mafiosos que estaban tratando de negociar penas, como Opey. El presidente de la izquierda extrema que llegó al poder enarbolando el cambio, la lucha de clase más humilde, el que prometió ser distinto, el que criticó duramente la politiquería tradicional y las prácticas corruptas, ese mismo hoy está involucrado en nada menos que en la receptación de dinero negro, exactamente como se denunció en la campaña de Pedro Castillo, haber recibido dinero de los narcoterroristas Quispe Palomino y de los dinámicos del centro y fondos sucios de las economías ilegales. Usted habló con el presidente y yo le pregunto. ¿Cómo fue esa conversación suya con el presidente? ¿Cuándo fue? Fue hace como 20 días, yo estuve en Palacio. ¿Qué le dijo el presidente? No, básicamente, pues que le contara todo. Yo le dije todo. Lo mismo ¿Usted le contó lo de la plata de Santander López Sierra? ¿Le contó lo de Saca? ¿Le contó lo de Villavicencio? Lo mismo que te estoy diciendo a ti, se lo dije a él. ¿Y él qué dijo? No, preocupado. Pero Gustavo Petro no es diferente de muchos presidentes de Perú. En menos de un año de gobierno ha cambiado a 11 de sus ministros que inicialmente lo acompañaron. Las encuestas tampoco le son favorables. Menos de la mitad de los colombianos aprueba su gestión. Un panorama similar al de su amigo el dictador Pedro Castillo. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe. Si Pedro Castillo no está hoy aquí, es porque dio un golpe de Estado. De otra manera, tendrían entre ustedes a un dictador. Pero sus similitudes con el gobierno castillista no terminan allí. Al igual que Pedro Castillo, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se vio en problemas con la justicia. En una reunión de la Junta Directiva del Acueducto, el alcalde Petro admitió en voz alta el fracaso de Durante su gestión como alcalde de Bogotá, tuvo problemas al gestionar el recojo de basura de su ciudad. Lo revocaron del cargo por atentar contra la salud pública. Sin embargo, la Comisión Interamericana, un mes después, ordenaría que se le restituya en el cargo, y así fue. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió protegerme con medidas cautelares. Yo debería ser alcalde no solamente desde el inicio de mi periodo, sino hasta el final del periodo, gracias a esa protección unánime de la Comisión Interamericana. Cortados con la misma tijera, y al igual que Pedro Castillo, su tesis también fue un problema durante su carrera política. En abril del 2016, una investigación del periódico El Espectador concluyó que 3 de los títulos académicos que Gustavo Petro presentaba en su hoja de vida eran falsos, pues no había alcanzado el grado de especialista en administración pública ni de magíster en economía, como tampoco de doctor en nuevas tendencias de dirección de empresas que presentaba en dicho CV. Gustavo Francisco Petro Urrego no cumplió con los requisitos académicos para optar por el título correspondiente. El escándalo adquirió relevancia una vez se difundió el video en el cual el propio Gustavo Petro decía contar con un título de doctor en una entrevista con Yamid Amat. El tema fundamental es que yo sí tengo una experiencia, no solamente por mi hoja académica, es básicamente como ejecutivo. No me quiere por eso. Mi doctorado es Nuevas Tendencias en Administración, mi doctorado. El propio Petro matizó la situación señalando que la afirmación fue un lapsus. Dijo que si bien no tenía el título de doctor, sí había realizado el ciclo teórico, es decir, los primeros semestres de un doctorado.
aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. La última acusación de Nicolás Petro contra su padre y el presidente de Colombia revela las dificultades de la izquierda latinoamericana para ajustar con su pasado y con las graves denuncias de corrupción. Parece ser que hoy un nuevo sombrero se encuentra en problemas con la justicia. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy.